problema, miren, el número 15 en su guía. Bueno, usted lo ve y no tiene nada que ver con la forma estándar a la que lo tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, intentemos hacer algunas manipulaciones para llevarlo a la forma estándar. Recuerde que el primer paso que usted tiene que hacer es intentar llevar la ecuación a la forma estándar. Entonces, vamos a poner aquí que vamos a reescribir esta ecuación en la forma estándar. Vamos a ver a qué expresión llegamos. En la forma estándar, usted necesita tener despejado el dy de x. Así que si usted toma esta ecuación y hace esa operación de despejar el dy de x, va a ver que esto nos queda un cociente, ¿verdad? Este dy de x va a ser igual. En el numerador nos va a quedar todo este término que tenemos acá. ¿Sí? Pero fíjense cómo este término, en los últimos dos que tiene aquí, hay un factor común y, o un factor común 3y. Así que lo voy a factorar de una vez aquí en el numerador. En el numerador voy a tener x a la quinta, que es el primer término que aparece ahí, más, y en los últimos dos tengo un factor común 3y, más 3y, factor común de x más 1. Y ahí es el denominador que queda. Este término de acá, que también tiene común x. Voy a contar x común de x más 1. Como me fijo que aparece aquí estos términos repetidos, entonces ya yo necesito repartir esta fracción en dos términos. Un término y el otro. Fíjense aquí, cuando haga la primera partición, va a tener aquí x a la quinta entre x. Eso va a ser un x a la cuarta. Nos va a quedar ahí x a la cuarta. Y en el denominador vamos a tener x más 1. Ahí partí el primer término, que sería esto. Eso me queda sumado, más, y vamos a hacer la partición del otro término. Fíjense cómo cuando haga la partición, estos términos se van a cancelar, ¿verdad? Así que aquí nos va a quedar el otro término, 3x por y. Por y ahí. Y ahora ya tiene más pinta de la ecuación lineal, ¿verdad? Solo hay que acordarnos que en la forma estándar tenemos de y de x, aquí, necesito tener aquí un término que dependa de x, ¿sí? Un término que dependa de x, pero que aparezca también ahí la variable dependiente. Es este término. Entonces, este término lo vamos a colocar acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos queda, entonces acá en este lado, menos, ya que lo tenemos acá positivo, ¿verdad? Entonces, al aparecer aquí, va a estar con signo cambiado. Menos 3 sobre x por y. Ahí está. Y recuerden que al lado derecho de la ecuación debería de quedarnos un término que dependa exclusivamente de x. Es el restante que tenemos acá. X a la cuarta entre x más 1. Esta ecuación es de la forma que hemos definido como la ecuación estándar, ¿verdad? Que es de y de x, acuérdese, más un p de x por y igual a un q de x. ¿Qué nos interesa de esta expresión? Nos interesa relacionar quién es el p de x, básicamente eso, porque es lo que vamos a utilizar en el siguiente paso. Aquí usted puede decir que al comparar las dos ecuaciones, su p de x es igual a menos 3 sobre x. Menos 3 sobre x.
Eso es lo que nos interesa básicamente de, de esta ecuación. Por eso la importancia de escribirla en la forma estándar, porque si no está en la forma estándar, si está este término, por ejemplo, al lado derecho de la ecuación, seguramente el PDF a esta forma estándar. Ahí tenemos ya el primer paso. En este caso se requirió una manipulación ahí para llegar a la forma estándar. Segundo paso, hay que calcular el factor integrante. Calculamos el factor integrante. Este factor, recuerde que está dado por lo vamos a simbolizar por mu de x, y es una p de x por de x del factor. Eso lo tenemos acá, ¿verdad? En esta parte de acá, aquí se nos especifica que este es el factor integrante que vamos a utilizar. E elevado a la p de x por un de x. Veamos como integral. Fíjese que el p de x es negativo, importante eso, ¿verdad? Menos 3 por dx sobre x. Nos queda entonces que el factor integrante va a ser e elevado a la menos 3 por un logaritmo natural de x. Logaritmo natural del valor absoluto de x al cubo a la menos 3. Y esto es x a la menos 3, ¿no? O 1 sobre x al cubo. Este sería el factor integrante. Ese es el segundo paso. Usted calcula ahí su factor integrante. Si quieren lo ponemos aquí aparte para irlo manipulando después. Este sería 1 sobre x al cubo o x a la menos 3. Ese es el factor integrante. Vamos con el tercer paso. Dice él, después de que ya tiene el factor integrante, tómelo, agarre el factor integrante y multiplique ambos lados de la ecuación por ese factor integrante. El otro paso sería entonces multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. Veamos cómo nos queda. Entonces tiene que tomar esta ecuación, la que usted ha puesto ya en la forma estándar, no la original, sino que la que usted ha colocado ya o reescrito en la forma estándar. Esta. Y lo que vamos a hacer ahora es ir multiplicando ambos lados de la ecuación por el factor integral. Por ejemplo, al hacerlo al lado izquierdo va a tener usted aquí 1 sobre x al cubo. Ese es el factor integrante y eso va a estar multiplicado por el primer término, que sería el de y de x, menos, ¿verdad? Menos, vamos 1 sobre x al cubo. Es el factor integrante, x al cubo, por 3 sobre x por y. Ahí está multiplicado el lado izquierdo de la ecuación por el factor integrante. Por supuesto que si nos fijamos aquí en el denominador, podemos reunir estos dos términos, ¿verdad? X al cubo por x en un x a la cuarta, ahí. No habría inconveniente ahí, ¿verdad? Entonces aquí, en realidad, podríamos transformar este término en lo siguiente. Quitamos esta x de acá, quitamos este exponente, y esto sería un x a la cuarta. ¿Sí? Ya después de haber operado el factor integrante con ese término, 1 sobre x a la cuarta por 3y. Quedaría de esa manera, 1 sobre x a la cuarta por 3y. Y al otro lado de la ecuación, usted va a tener 1 sobre x al cubo, que es el factor integrante,
por la función que, acuérdense, se llama q de x, pero que digamos que no sirve de mucho. La que nos sirve es el p de x. Y vamos a tener x a la cuarta sobre x más 1. Bueno, esto al final es x sobre x más 1. Eso nos quedó ahí al lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Y esto, acuérdese que si hacemos el cociente, este cociente indicado, este x sobre x más 1, usted lo puede escribir como 1 menos perdón, aquí que se me activó esto y no se me cierra. Ahí está. 1 menos 1 sobre x más 1. Esto sale después de efectuar la división indicada aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos ya la ecuación multiplicada a ambos lados por el factor integrante y decíamos aquí en el resumen que después de que usted ha multiplicado por el factor integrante ambos lados de la ecuación, x del factor integrante por la variable dependiente. Entonces aquí usted está seguro que a este lado, después de que usted multiplicó ahí por el factor integrante, usted debería de tener aquí la derivada con respecto a x del factor integrante, que es 1 sobre x al cubo, por la variable dependiente, que en este caso es y. Eso es lo que usted ha generado al lado izquierdo multiplicando por el factor integrante. Echémosle un vistazo a ver si es cierto. Mire, por ejemplo, aquí, utilizando regla del producto, ¿verdad? Sería la primera función, 1 sobre x al cubo, que está aquí, por la derivada de y con respecto a x, que es esto. Entonces ahí me ha reproducido este primer término. Más la segunda función, que es y, por la derivada de 1 sobre x al cubo. Si el x al cubo lo ponemos en el numerador, nos va a aparecer como x a la menos 3. Entonces sería y por la derivada de x a la menos 3, que sería menos 3, que es este de aquí, menos 3 por x a la menos 4, que está puesto aquí como denominador. Claro, eso no tiene que estarlo haciendo. No tiene que estar verificando si le dio el diferencial exacto o no. Usted preocúpese por identificar perfectamente el P de X, calcular perfectamente el factor integrante, y esto tómelo como por fe, que si usted lo ha hecho bien ahí, entonces va a tener correcto este diferencial exacto. Pero no les recomiendo que lo esté comprobando, porque a veces es muy complicado estarlo haciendo. Y mire, al lado derecho de la ecuación, usted solo tiene la función q de x, o el resultado de q de x por el factor integrante, que en este caso es 1 menos 1 sobre x más 1. Este es lo que le queda ahí al lado derecho de la ecuación. El último paso que usted tiene que realizar sería entonces integrar esta última expresión que tiene con respecto a x. Vamos a escribir aquí, integramos con respecto a x. ¿Y qué nos queda si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x? Veamos. La integral de este diferencial que tenemos aquí, solo me queda u de x al cubo. Es decir, izquierdo no va a tener que ver aquí. Simplemente integración
le va a deshacer esta que tiene aquí. ¿Sí? Así que eso vamos a el lado derecho de la sería la integral de 1 menos 1 sobre x más 1 por 1 de x. Y esta es bastante sencilla, solo la dividimos aquí, la integral del dx menos la integral de 1 sobre x más 1 por 1 de x. Vemos que esto nos va a llevar aquí en el primer término a x, ¿verdad? Integral del dx, x. Aquí vamos a tener un logaritmo natural de x más 1. Y muy importante en esta parte, no hay que olvidarnos de ir sumando la constante arbitraria. Entonces es muy importante, ¿verdad? Aquí tenemos logaritmo natural de x más 1 y aquí le agregamos la constante arbitraria, más f. Y acuérdense que decíamos aquí, integre y luego despeje y. Siempre va a ser posible porque como nos ha quedado al lado izquierdo el factor integrante por la variable dependiente, entonces siempre vamos a poder despejar esta variable dependiente. Entonces, al despejar la variable dependiente ahí, obtenemos la solución general. Veamos cómo nos quedaría esa función general. Vamos a despejar y, por lo tanto voy a multiplicar todos los términos por x al cubo. Entonces, y va a ser igual. Vamos con este término por x al cubo. X por x al cubo me genera un x a la cuarta. El siguiente término, que sería logaritmo natural de x por x al cubo, me genera el término menos x al cubo, logaritmo natural de x más 1. Y el último término es la constante, ¿verdad? Entonces me va a quedar más c veces x al cubo. Y esta sería la solución general que andamos buscando. Vamos a ver si hay alguna duda hasta esta parte. Importante que vaya viendo los pasos ahí, ¿verdad? Que lo vaya diferenciando correctamente. Y recuerde, primero, escribirla en la forma estándar. Esto. ¿Para qué me servía eso? Simplemente para determinar quién es el P de X. Con ese valor calculamos el factor integrante. Luego multiplicamos la ecuación por el factor integrante, ¿sí? Y generamos este diferencial al lado izquierdo. Y por último, integramos ambos lados de la ecuación y al final despejamos la variable dependiente. Ahí está. Esto sería, en esencia, digamos, los pasos que usted debería de seguir para resolver cualquier ecuación lineal. Analicemos ahora qué pasa con el intervalo de definición para esta ecuación. Vamos a analizar qué pasa con la existencia de unicidad aquí para este tipo de ecuaciones. Para hacerlo, vamos a analizar este par de ecuaciones que planteamos aquí. Miren, recuerden que aquí escribimos la ecuación y además lo comparamos con la forma estándar. Entonces vamos a partir aquí de este análisis. Vamos a poner aquí la ecuación que tenemos y la forma estándar. Entonces, para analizar el intervalo de validez, lo único que usted tiene que hacer es tomar este factor P de X que tenemos aquí y preguntarse, bueno, ¿y este factor P de X que tengo aquí, en qué regiones del plano es continuo? Hay que buscar alguna restricción que tenga esa expresión a la que hemos llamado P de X. Vemos en este caso que como la expresión que lo representa es 3 sobre X,
este término es continuo si esa X es diferente de cero. Esa X puede tomar cualquier valor a excepción de cero. Eso representado en el plano XY, recuerden que X igual a 0 corresponde al eje Y, ¿verdad? Entonces, en el plano significa que aquí, en el eje Y, cuando X vale 0, habría alguna restricción. Y hay que analizar también este otro término. Hay que analizar el Q de X. Vamos a analizar este Q de X que tenemos ahí y vamos a determinar también a dónde es continuo. Fíjense que el Q de X que tenemos, acuérdense que eso está asociado con este término. La única restricción que tiene es que esta X que está aquí no podría ser menos 1. Si esa X es menos 1, tengo ahí división por 0. Entonces, este otro término es continuo si la X es diferente de menos 1. No tiene ninguna otra restricción más que esa. Esa X tiene que ser diferente de menos 1. Así que si aquí tenemos el eje, por ejemplo, el eje Y aquí, el eje X, perdón, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Las restricciones son, bueno, X no puede ser 0, ¿verdad? X no puede ser 0, eso quita esto de aquí. Acuérdense que las X son estas rectas, ¿eh? Entonces, X igual a 0 corresponde con el eje Y. ¿Qué otra restricción? Bueno, X no puede ser menos 1. Esa no la hemos dibujado. Entonces, por aquí hay una restricción que me dice que si este es menos 1, por ejemplo, entonces esa X no podría ser o no podría tomar el valor de menos 1. Entonces, fíjense cómo esta ecuación que hemos resuelto, o esta función que estamos expresando aquí, esta de acá, en realidad está definida para 3 regiones en el plano. Fíjense cómo aquí vamos a tener, por ejemplo, una región, esta de acá, que serían, por ejemplo, de los menores que menos 1, aquí, y sería una región, acuérdense que no podría tomar el menos 1. Luego se me va a definir otra región, aquí ven. Esta región va desde menos 1 hasta 0. No podría tomar tampoco el valor de X igual a 0. Y por último se me hace una última región, se me marca una última región aquí. Todo esto de acá es la otra región que va desde 0 hasta más infinito. Así que podríamos decir que el intervalo de validez para la solución que hemos encontrado estaría formada, por ejemplo, por 3 regiones ahí, ¿verdad? La primera región va a ser el conjunto de pares ordenados X, Y que pertenezcan a los reales, tal que la X sea menor que menos 1. Eso me define este intervalo, ¿verdad? Ese que hemos puesto ahí con amarillo. Ahora, en la siguiente región, que le podemos llamar R2, ¿cuál es la solución de la ecuación en ese intervalo? Es la misma que hemos encontrado ahí arriba, solo que ahora está formada por los X que sean mayores que menos 1, menores que 0, y esto estaría asociado a la región que tenemos marcada ahí como así, ¿verdad? Y hay una tercera región donde está definida esta ecuación, esta solución que encontramos. Sería el conjunto de
pares ordenados que pertenezcan a los reales, tal que la X es mayor que 0. Y eso está asociado al otro intervalo que encontramos, ¿verdad? Este. Así que si usted tuviera en este caso algún problema de valor inicial, fíjese en este detalle, si usted tuviera algún problema de valor inicial y resultara que ese valor inicial está aquí, en esta región, entonces ahora la solución a ese problema de valor inicial, usted tendría que tomarla en este intervalo. Ya los demás no existen, ¿verdad? Porque el problema de valor inicial estaría en esa región en amarillo. Pero si su problema de valor inicial está en alguna parte de esta región, entonces usted daría como intervalo de validez para ese problema de valor inicial esta región. Y si su problema de valor inicial está en esta región, su intervalo de validez sería este que tenemos de acá. En este problema, como no hay condición inicial, tenemos que especificar las 3 regiones en las cuales esta ecuación que hemos encontrado aquí es solución de la ecuación diferencial. Digamos que en términos de, si lo compara con los modelos anteriores, como que es un poco más sencillo analizar aquí en la lineal estas condiciones, porque salen del P de X y del Q de X. Vamos a ver si hay alguna duda de esta parte. Veamos este otro ejemplo. Aquí, en este ejemplo, la variante, cuando vemos la ecuación, de inmediato nos percatamos en este orden. Ya no tengo de y de x, sino que aquí me aparece de x de y. Por eso les he puesto ahí notar el orden de x de y. Entonces, intentemos escribirla como una función lineal. Recuerde que el primer paso que usted tiene que hacer es escribir la forma estándar. Vamos a tratar de llevarla a la forma estándar. ¿Cómo nos quedaría? Hay que deshacernos de esta y que tenemos aquí. Así que voy a dividir toda la ecuación entre y. Cuando hacemos eso, nos queda el primer término de x de y menos x sobre y. O, para ir armando la forma, 1 sobre y por x. Y al lado derecho, fíjense cómo nos queda 2y cuadrado entre y. Es simplemente 2y. Vemos que esta ecuación tiene la siguiente forma general. Miren. En este orden que tenemos aquí, en este orden, ¿cómo sería la ecuación lineal para ese orden? Pues vean, tendríamos el primer término debería de ser de y de x. Perdón, ahí es de x de y, ¿verdad? Es cambiado los diferenciales. De x de y más, ahora debería de aparecer aquí un término p de y ahora la variable dependiente es x, es la que aparece aquí arriba ahora. Esa es la variable dependiente, entonces debería de tener aquí p de y por x. Y al lado derecho de la ecuación usted debería de tener un q que depende exclusivamente de y. Entonces vemos que podemos identificar en este caso el P de y con 1 sobre y, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Este sería el P de y, 1 sobre y. Y el Q de y, que por el momento no nos sirve, sería 2y. Entonces aquí el detalle es este, ¿verdad? Que
el orden en el que está escrita los diferenciales ahí no es el usual con el que solemos trabajar. Bueno, pero ya logramos ponerla ahí en la forma estándar. Vamos al otro paso, que sería el segundo paso, calcular el factor integrante. ¿Qué forma va a tomar en este caso el factor integrante? Ahora deberíamos tener un mu, pero ahora va a estar en función de y. Vayan viendo esos detallitos, ¿verdad? ¿De quién depende el factor integrante? De esta variable que usted tenga aquí. Y esto va a ser e elevado a la p de y por un de y. Veamos qué resulta. Aquí nos queda e elevado. El p de y sería menos 1 sobre y. Entonces nos queda aquí menos el de y sobre y. Ahora vamos a tener aquí la exponencial de menos el logaritmo natural de y. Y esto lo podemos poner como e a la logaritmo natural de y a la menos 1. O si usted quiere, 1 sobre y. Que sería lo más conveniente ahí, ¿verdad? Ahí está ya nuestro factor integrante. Copiémoslo aquí. Sería 1 sobre y. Y ahora repetimos, seguimos ahí con el mismo proceso, ¿verdad? Ya calculamos el factor integrante. El tercer paso sería entonces multiplicar ambos lados por el factor integrante. Multiplicar por mu de y. Y veamos cómo nos queda. A multiplicar la ecuación por ese factor integrante. Entonces vamos a tener que partir de acá la ecuación que ya hemos puesto en la forma estándar, y esa es la que vamos a ir multiplicando por el factor integrante. Nos va a quedar lo siguiente. Vamos con el factor integrante. 1 sobre y, ¿verdad? Entonces diríamos 1 sobre y, acá, por dx de y. Menos 1 sobre y, sería el factor integrante, 1 sobre y, por 1 sobre y por x, que es el término que ya estaba ahí antes, ¿verdad? 1 sobre y por x. Otra vez nos fijamos que ahora podemos operar estas dos y que tenemos acá. Así que aquí voy a tener 1 sobre y cuadrado por x. Voy a sustituirlo aquí y vamos a tener aquí 1 sobre y cuadrado por x. Eso es lo que tenemos ahí. Y al otro lado de la ecuación, como estamos dividiendo por el factor, multiplicando por el factor integrante 1 sobre y, aquí tendríamos 1 sobre y por 2y. Me queda simplemente al lado derecho 2. Ahora, después de haber multiplicado aquí por el factor integrante, recuerde, debería de tener usted al lado izquierdo la derivada, ahora con respecto a y. La derivada con respecto a y del factor integrante, que eso es 1 sobre y, multiplicada por la variable dependiente, que en este caso es x. No lo vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a confiar en que está bien hecho. Igual a 2. Vamos con el último paso. Decimos aquí entonces, integramos ambos lados de la ecuación, ¿verdad? En este caso, la integración va a ser con respecto a y. Y nos quedaría entonces al lado izquierdo
la integral de esa derivada es 1 sobre y por x. Y al lado derecho nos quedaría la integral de 2 por 1 de y. La integral de 2 sería 2y más la constante arbitraria, más c. Y ahora, recuerde que la variable dependiente, en este caso, es x, ¿verdad? El último paso era integre y despeje la variable dependiente. Así que ahora vamos a despejar de aquí x, para que nos quede acá que la solución general es, vamos a despejar x de acá. X igual 2y. Para despejar x de acá, vamos a multiplicar toda la ecuación por y. Entonces, cuando tomamos este término, 2y por y me va a generar un 2y cuadrado. 2y cuadrado y la constante por y nos va a quedar más c por y. Más c por y. Ahí está. Fíjense cómo incluso podemos poner aquí x en función de y. Esta sería entonces nuestra solución general, la que andábamos buscando, ¿verdad? Bueno, de hecho, en este caso no es que andamos buscando, porque si se fijan aquí, en este caso, tengo un problema de valor inicial. Ese es lo que me están pidiendo, resolver, pero el problema de valor inicial, ¿verdad? Un paso intermedio sería determinar la solución general, que es lo que ya tenemos listo acá. Ahora, sometiendo esto al problema de valor inicial, que es y de 1 igual a 5, ¿cómo nos quedaría? Esto, acuérdense que significa que usted va a cambiar toda y que aparezca en esta ecuación, lo va a cambiar por 5. Y toda x que aparezca en esta ecuación la va a cambiar por 1. Entonces, eso significa que al evaluar el lado izquierdo de la ecuación, como tengo una x, entonces ahí voy a tener 1 igual a 2 por el valor de y al cuadrado. Y va a ser 5. Aquí voy a tener 2 por 5 al cuadrado más c veces el valor de y, que en este caso va a ser 5. Entonces, de acá podemos ver que nos queda que la constante arbitraria en este caso es c igual a menos 49 quintos. Eso es lo que resulta ahí de multiplicar, de despejar la constante arbitraria, ¿verdad? Aquí tiene usted 25, 5 al cuadrado 25 por 2, 50. Cuando pasa acá es menos 50 más 1, menos 49. ¿Sí? Y para despejar la C, menos 49 entre 5. Así que la solución al problema de valor inicial sería una x que dependa de y, que tenga esta expresión. 2y cuadrado menos 49 quintos de y. Ahora, ¿para qué intervalo es válido esta ecuación? Para eso, recuerden que partimos de este análisis aquí, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra ecuación en la forma estándar y además con el P de X identificado y el Q de X bien definido, ¿verdad? Esos dos términos ahí. Es decir, partimos de aquí. Y la pregunta que nos hacemos es, igual que el problema anterior, ¿verdad? Y bueno, y este P de X, este P de Y en este caso, ¿qué restricciones tiene P de Y? ¿O a dónde es continuo este P de Y? Vemos que como la expresión es 1 sobre Y, la única restricción que tiene es que no puede ser 0.
Entonces este término es continuo si y es diferente de cero. Acuérdense que aquí, como tenemos el orden de x de y, ¿sí? Entonces aquí, en realidad, cuando usted quiera representarlo en el plano, para tener una idea de cómo va ahí la región, aquí tendría la variable y, porque tiene de x de y, ¿sí? Y x la tendría aquí, ¿ve? Esta x está acá. Esa no forma parte, ¿verdad? Porque recuerden que las rectas y igual a algo son estas de aquí, ¿verdad? Aquí tiene y igual a 0, que es lo que hemos excluido de acá. Analicemos el otro término, q de y. Q de y no tiene ninguna restricción, es esta función que tenemos aquí, en 2y. Entonces, esta función, o ese término, es continuo para todos los reales, ¿verdad? Entonces, ese no mete ninguna restricción. Sin embargo, sí hay una restricción aquí para y igual a 0. Entonces, eso les causa a ustedes que ahora tengan dos regiones. Una región estaría formada aquí por todo esto, y otra región sería, por ejemplo, toda esta de acá. Esta sería la otra región que nos interesa. Esta que hemos analizado, si se fija, el problema de valor inicial es 1 en x, 5 en y. Es decir, que cuando x vale 1, que estaría más o menos por acá, cuando x vale 1 y y vale 5, que estaría por acá, ese valor, entonces cae en esta región de acá, ¿verdad? Entonces, el intervalo de validez para la ecuación que hemos obtenido aquí, para esta de acá, esta es la que hemos obtenido. Esta es válida, fíjese, esta es válida para los y que sean mayores que 0. Es decir, que en este caso descartamos esta región de acá, ¿verdad? Porque no está ahí mi problema de valor inicial, sino que está aquí. Entonces, el intervalo de validez sería desde aquí hasta infinito. Por eso le ponemos aquí para los y mayores que 0. Vamos a ver si hay alguna pregunta de este otro. Veamos esta otra situación. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Bernoulli. Esta tiene la peculiaridad de que cuando usted intenta escribir la ecuación en la forma estándar, resulta que el lado derecho no es exactamente una función que dependa solo de x, sino que queda metida una y ahí. Y entonces lo que se hace es una sustitución para eliminar esa y que me quede una ecuación lineal. Por ejemplo, miren, este problema, lo primero que usted intentaría es llevarla a la forma estándar. Es decir, va a dividir toda la ecuación entre x para cancelar este factor, ¿verdad? Entonces, al dividir entre x nos quedaría el primer término de y de x. El segundo término, menos x más 1 o 1 más x sobre x por y. Y al lado derecho nos queda x sobre x me da 1 y solo nos queda aquí y cuadrado. Y entonces casi es una ecuación lineal ahí, ¿verdad? Porque si usted la compara con el modelo básico que tenemos aquí, que es
este que tenemos acá, si la comparamos con este modelo, vemos que falla en el sentido de que al lado derecho de la ecuación no nos ha quedado exactamente una función que dependa solo de x. Miren aquí, nos ha quedado una función, en este caso, que tiene de más ahí, por así decirlo, tiene de más esta y. Ahí lo que nos está fregando en este momento es esta y cuadrada. No tenemos una función que dependa solo de x. A esto se le conoce como la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Vamos a intentar. Bueno, aquí hay que ponerle que esto falla, ¿verdad? Que no es el modelo este. Entonces, por esa razón, intentamos el siguiente cambio. Vamos a poner una nueva variable que la vamos a llamar u, por ejemplo, y esa u va a ser igual a y, que está relacionado con la variable que nos ha quedado de más aquí. Y elevado a la 1 menos n. Este es el cambio que vamos a intentar. ¿Qué es este n que aparece aquí? Este n está relacionado con este exponente que ha quedado acá. Así que este n en este caso es 2. Ese va a ser el cambio que vamos a intentar. ¿Cómo nos quedaría entonces después de hacer ese cambio? Y nos quedaría que u va a ser igual a y a la 1 menos 2, porque n toma el valor de 2. Eso es menos 1. Ahí tengo. Ese va a ser el cambio básico. U igual a y menos 1. O, fíjense aquí cómo de aquí puedo decir que también u es igual a 1 sobre y. En realidad lo que yo necesito, porque me voy fijando que en la ecuación yo tengo dy de x. Entonces, en realidad, de este cambio que hemos definido aquí, yo necesito despejar y. Fíjense cómo y aquí es 1 sobre u. O su equivalente, que quizás es más fácil para derivar, u a la menos 1. Y de aquí podemos calcular, miren, si y es igual a toda esta expresión que tenemos aquí, entonces de ahí podemos calcular el de y con respecto a x. El de y con respecto a x sería derivada de u a la menos 1, menos 1, menos u a la menos 1, menos 1, a la menos 2, y por regla de la cadena sería por du de x. Ese sería el dy de x, que lo puede transformar usted en esto, 1 sobre u cuadrado por du de x. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si le llamamos a toda esta serie de ecuaciones que tenemos aquí, le podemos llamar, por ejemplo, ecuación 2, y a la original que tenemos, a esta de acá, le llamamos ecuación 1. Ahora lo que sigue es sustituir la ecuación, la serie de ecuaciones, las que sean necesarias de 2, en la ecuación 1, las que necesitemos ahí. Entonces, traigámonos esta ecuación 1, que es la que vamos a trabajar. Esta es la que vamos a utilizar. Hagamos los cambios necesarios. El dy de x, lo voy a sustituir por su equivalente. Es alguna de estas, la que más me convenga. Voy a dejar quizás esta última. Entonces nos quedaría
El de y de x equivale a todo eso, menos 1 sobre u cuadrado por du de x. Menos. Estos términos no los voy a tocar, porque el cambio está relacionado con y. Así que estos aparecen ahí tal como está el término. X más 1 sobre x. Pero sí que voy a cambiar esta y. Recuerden que esta y está definida por 1 sobre u. Entonces vamos a cambiar aquí por esa y, por 1 sobre u. Lo voy a poner así para que lo identifiquen después. 1 sobre u. Y al otro lado de la ecuación, tengo que cambiar este y cuadrado, que también lo voy a sacar de acá, ¿verdad? Si y es 1 sobre u, entonces y cuadrado sería 1 sobre y cuadrado, sobre u cuadrado. Ahí está la expresión. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué seguiría? Recuerden que el objetivo de esta sustitución es volver la ecuación que no es lineal en una ecuación que sea lineal. Entonces ahora lo que deberíamos de hacer es intentar cancelar este término. Y acá para ir formando la ecuación en la forma estándar, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar esta ecuación por menos u cuadrado para cancelar este término de acá negativo y que está en el denominador. Multiplicamos todo por menos u cuadrado. Al hacerlo, en el primer término nos va a quedar nada más du de x. El segundo término ahora va a ser positivo, más, y como estoy multiplicando por u cuadrado, cuando lo divida entre esta u, solo me va a quedar una u. Así que voy a tener aquí más x más 1 sobre x por u. Y en el lado derecho de la ecuación voy a tener que menos u cuadrado entre u cuadrado me va a dar menos u. Fíjense lo que logramos con la sustitución que acabamos de hacer. Esta ecuación ya es una forma lineal. Esta ecuación tiene esta forma, miren. Du de x más p de x por u igual a q de x. Entonces, identificamos rápidamente aquí, ¿verdad? Este factor de acá con el p de x, que es lo que básicamente nos interesa a nosotros de acá, ¿verdad? El p de x, entonces aquí, es igual a x más 1 sobre x. Que para integrar seguramente nos va a resultar más fácil dividir esto, ¿verdad? En dos términos. 1 más 1 sobre x. Bueno, ahí estamos. Y ahora tendríamos que calcular el factor integrante. Fíjense cómo los pasos previos que hemos hecho solo eran para llegar a una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces decíamos antes, bueno, cuando usted tiene una ecuación lineal, el primer paso, que ahora sería este, es escribirla en la forma estándar, ya está ahí. Luego decíamos, después de eso, calcule el factor integrante. En este caso, el factor integrante sería un mu que depende de x y va a estar dado por e elevado a la p de x por un de x. Ya hemos arreglado aquí ese p de x de tal manera que la integración nos resulte más sencilla. Sería aquí la integral de 1 más 1 sobre x por un de x. Y esto nos va a dar aquí e elevado, integral de 1 con respecto a x, eso nos va a dar x, más integral de 1 sobre x con respecto a x, eso nos va a dar un logaritmo natural de x. Acuérdense que esto lo podemos poner como e a la x por
e a la logaritmo natural de x. Así que al final esto no es más que el producto de e a la x por x. Voy a poner al revés. Sería x por e a la x. Ese sería nuestro factor integrante. Lo vamos a poner aquí aparte. X por e a la x. Ahora, el tercer paso, porque ya estamos trabajando con la ecuación lineal, entonces sería multiplicar ambos lados por el factor integrante. ¿Cómo nos quedaría entonces al tomar la ecuación con la que vamos a trabajar por el factor integrante? La ecuación que vamos a trabajar es, recuerden, la que ya está en la forma estándar. No hay que regresarse a la primera ecuación, sino que la que ya hemos escrito en la forma estándar. En este caso es esta. Y aquí vamos a hacer los cambios, ¿verdad? Vamos a multiplicar ambos lados por el factor integrante que es x por e a la x. Entonces el primer término me va a quedar x por e a la x y este va multiplicando a du de x. Más, voy a tener en el otro término, x por e a la x por lo que aparece ahí, ¿verdad? Que sería x más 1 sobre x por u. Y al lado derecho voy a tener menos x por e a la x. Por supuesto que aquí esta x se cancela con esta, ¿verdad? Pero recuerde que no es necesario hacer esa operación porque usted ya sabe que al lado izquierdo de esta ecuación y al lado izquierdo de la ecuación usted ya formó el diferencial exacto. Ya aquí usted ya podría escribir que al lado izquierdo de la ecuación, aquí usted debería de tener la derivada con respecto a x. ¿De qué término? El factor integrante, recuerde que es x por e a la x multiplicada por la variable dependiente, que en este caso es u. Eso es lo que debería de tener usted al lado izquierdo. Y esto le ha quedado aquí igualado a menos x por e a la x. El último paso, acuérdense que ahora sería integrar ambos lados de la ecuación. Y nos quedaría la integral del lado izquierdo, por ser un diferencial exacto, solo nos queda x por e a la x por u. Y al lado derecho nos queda menos la integral de x por e a la x por 1 de x. Esta integral se resuelve por partes. Hace usted u igual a x y el de u sería e a la x por 1 de x. El de v, perdón. Y resuelve esa integral, ¿verdad? No le voy a hacer el detalle aquí, pero en el PDF que le voy a compartir ahí sí lleva el detalle, incluso de cómo está resuelta ahí la integral por parte, ¿verdad? Así que aquí, esta integral del lado derecho de la ecuación nos va a llevar a esta forma. E a la x por x menos 1. Utilizando integración por partes. Bueno, entonces, pero todavía no hemos despejado la variable dependiente. Acuérdense que en el método al final siempre es posible despejar la variable dependiente. Pero ahora esa variable dependiente, aquí acuérdense, ya se me había escapado aquí, más la constante, ¿verdad? Aquí la variable dependiente en esta ecuación es u. Así que tenemos que despejar de esta expresión u. U sería igual y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces hay que dividir todo entre x por e a la x para cancelar este término, ¿verdad? Vamos a dividir todo entre x por
e a la x. Entonces nos queda al lado izquierdo u nada más, y al lado derecho de esta expresión nos va a quedar x. Vamos a ver, aquí nos queda e a la x por x menos 1, y esto va dividido entre x por e a la x, más la constante dividido entre x por e a la x. Vaya, y esto vemos acá que esto se va a cancelar, ¿verdad? No van a intervenir en el cálculo y solo nos queda ahí de x menos 1. Aquí no sé si le he cambiado a esto, no sé por qué le cambié acá. Así está bien. Pensé que le había cambiado este menos 1 de acá con este de acá, pero no, eso resulta de la integración. Ahí está, miren, entonces finalmente aquí, u es igual a tener esto de acá, miren, aquí tendríamos x menos 1 sobre x más c sobre x por e a la x. Eso es lo que nos queda ahí. Y aquí solo déjenme ver, aquí hay un pequeño detallito. Se me ha ido este signo, no lo he tomado en cuenta aquí. Aquí, ¿verdad? Porque cuando integré esto, déjenme ver aquí. No, ya está incluido ahí, perdón. Ya está incluido el signo menos. Bueno, entonces aquí al final, la u nos ha quedado de esta manera, ¿verdad? X menos 1 sobre x más c por x e a la x. Ahí tenemos, pero tengo una diferencia aquí con respecto a la x. Sí, aquí, miren. Y este término es 1 menos x. Aquí, 1 menos x. Ya este es el resultado de la integración, ¿verdad? Y como estoy copiando de pasos ahí que me salto, me equivoqué ahí. Entonces aquí es 1 menos x. Y aquí vamos a tener 1 menos x. 1 menos x sobre x más c sobre x por e a la x. Pero recuerde que hemos hecho este cambio. Aquí, ¿verdad? Es muy importante esto, porque 1 es la variable con la que estamos trabajando. Recuerde aquí que hemos hecho previamente este cambio, y lo tenemos aquí. Aquí. U es igual a 1 sobre y. Este cambio. Este vamos a deshacer aquí. En lugar de u, vamos a poner aquí 1 sobre y. Así que aquí me va a quedar en esta parte, en lugar de u, voy a tener 1 sobre y igual, y para hacer fácil la simplificada, voy a sumar estos dos términos. Y cuando usted suma esos dos términos, llega a esta expresión. Al sumar esos dos términos nos va a quedar aquí e a la x por 1 menos x más c entre x e a la x. Ahí, mire, cuando reparte esto, fíjense ahí cómo le queda 1 menos x sobre x, que sería este término. Estas se cancelan. Y cuando reparte esto con esto, le queda c entre x e a la x. Así que es el mismo término. Y de aquí, finalmente, podemos despejar y. Y sería entonces aquí x e a la x entre e a la x factor de 1 menos x más la constante arbitraria. Esta sería la solución general que andábamos buscando. Bueno, ahí entonces este es, digamos que esta ecuación de Bernoulli es, en resumen, una ecuación que no es lineal en sí, pero que se puede volver lineal por estas sustituciones que hemos mostrado acá, ¿verdad? Entonces, después de hacer estos cambios, usted debe
de poder llegar a una ecuación finalmente que es lineal. No olvide que aquí, como ha introducido la variable u, esa es la que va a resolver aquí al final, ¿ve? Por eso aquí llegamos a una respuesta para u. Y finalmente deshacemos el cambio para regresar a la variable original que tenía. Así que esta sería la respuesta que andamos buscando, ¿verdad? Aquí no había problema de valor inicial, creo, sino que solamente me piden esa ecuación, la solución a esa ecuación. Bueno, veamos el último problema, que está en la parte de los misceláneos. Ahí tenemos esta ecuación y nos piden resolver el problema de valor inicial, ¿verdad? Entonces, cuando usted la ve, rápidamente identifica que podría ser una ecuación lineal. Así que vamos a verificar las condiciones. Recuerde, primero, hay que ver si la podemos reescribir en la forma estándar. Entonces, para hacer eso necesito cancelar este número 4 que tenemos aquí. Así que vamos a dividir toda la ecuación entre 4. Al hacer eso nos queda aquí dy de t más 8 entre 4 nos queda 2i, igual 12 entre 4 nos queda 3, seno de 2t. Ahí tenemos la ecuación, ¿verdad? Ahora hay que compararla con el modelo de la ecuación lineal, que para este par de variables que tenemos aquí, i y t, tendríamos lo siguiente. La ecuación estándar debería de ser dy de t más un p de t por i. Y al otro lado debería de tener un término q que debería de estar en función exclusivamente de t. Y vemos que se ajusta perfectamente, ¿verdad? Aquí tenemos el diferencial, el p de t es 2, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Que no es necesario que este término tenga ahí explícitamente la variable que usted necesita. Podría ser un número, nada más, y ese sería su p de t. Y vemos que la función que tenemos aquí es una función que depende exclusivamente de la variable t. Así que es una ecuación lineal, ¿verdad? Pero de esta, acuérdense que lo que nos interesa básicamente es quién es el p de t en este caso, que sería 2. Eso es lo que sacamos cuando usted escribe la ecuación en la forma estándar. Vamos al otro paso. Ahora vamos a calcular el factor integrante. Recuerde que ese término ahora va a ser en términos de la variable t, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí un mu que depende de t. Este va a ser igual a la exponencial de e a la p de t por un dt. El p de t en este caso es 2 por un dt. Así que nuestro factor integrante en este caso es e a la 2t. Ese sería nuestro factor integrante. Ahora acuérdense que lo que sigue es retomar esta ecuación que tenemos acá y escribirla nuevamente y bueno, y esa multiplicar ambos lados de esa ecuación por este factor integrante que acabamos de encontrar. Entonces, en el otro paso que vamos a hacer aquí, es simplemente multiplicar ahí, y en el paso C sería multiplicar por el factor integrante. Recuerde que eso le va a generar una ecuación que es exacta, ¿verdad? Veamos entonces, aquí vamos a tener e a la 2t por dy de t más e a la 2t por
el otro término, que sería 2i. Y al lado derecho vamos a tener 3e a la 2t por lo que ya tenemos ahí, ¿verdad? Que sería seno de 2t. Ahí está, mire, hemos multiplicado ambos lados por el factor integrante. Ya sabemos que entonces que al lado izquierdo de la ecuación debería usted de tener la derivada con respecto a t de el factor integrante que ha utilizado, que es a la 2t, por la variable dependiente, que en este caso es i. Eso es lo que debería de tener ahí. Y en este caso es bien sencillo de verificarlo, ¿verdad? Mire, el primero por la derivada del segundo. El primero por la derivada del segundo. Más el segundo, que es i, que está aquí, por la derivada del primero. La derivada de e a la 2t es 2 por e a la 2t. En este caso es bien sencillo de verificarlo, ¿verdad? Yo les recomiendo que no lo vaya haciendo. Y al lado derecho nos quedaría el mismo término este, ¿verdad? 3 por e a la 2t, seno de 2t. El último paso aquí, recuerde que es integrar ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido dejando ahí. Entonces aquí integramos ambos lados. Al lado izquierdo vamos a tener simplemente e a la 2t por i. Vamos a ponerle aquí el inicio. Igual, al lado derecho nos quedaría 3 veces la integral de e a la 2t, seno de 2t. Eso sería. Esta se resuelve por partes. Igual, ¿verdad? No vamos a tardar demasiado si la planteamos. Ahí en el PDF va, considero yo que bien detallado los procedimientos para resolverla. Así que miren, después de resolver esta ecuación, usted va a llegar a este paso. Se lo voy a poner bastante adelantado aquí. Aquí tendríamos que este término que tenemos aquí, i por e a la 2t, sería igual a lo siguiente. 3/4 de e a la 2t. Y aquí vamos a tener un producto que tiene estos términos. Seno de 2t menos el coseno de 2t más la constante de integración. Ahí. Ahí se va a fijar en la solución que en los pasos que me he obviado aquí, va a aparecer ahí una integral de las cíclicas, de las que se repiten. Ahí lleva igual el detalle en el PDF, ¿verdad? Y al final, mire, de aquí usted va a poder despejar entonces la variable dependiente, que sí, ¿verdad? Entonces vamos a dividir todo entre e a la 2t. Eso nos va a quedar aquí, que i, que va a quedar en función de t, va a ser igual a 3/4 seno de 2t menos el coseno de 2t más, acuérdense que estamos dividiendo entre 2t, entonces aquí nos va a quedar la constante por e a la menos 2t. En lugar de ponerlo como denominador, lo he puesto como numerador negativo. Ahí está, pero si se acuerda, al inicio, en realidad lo que me piden aquí es resolver el problema de valor inicial este. Y de 0 igual a 0. Entonces, cuando usted ya tiene aquí toda la respuesta armada, entonces va a evaluar esto. Y de 0 igual a 0. Entonces recuerde que va a cambiar donde aparezca i, va a poner 0. Y donde aparezca t, va a poner 0.
Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, miren. Aquí va a tener 0 al lado izquierdo de la ecuación. 0 igual, aquí va a tener 3/4. Y aquí va a tener seno de 0. Porque t vale 0, entonces vamos a tener seno de 0. Este término usted sabe que es 0. Menos el coseno de 0. Este término recuerde que es 1. Más, y aquí va a tener e a la 0, que es 1. Así que aquí va a tener más c, nada más. De aquí usted va a poder encontrar que la constante arbitraria aquí que andamos buscando sería 3/4, ¿verdad? Positivos. Así que la solución al problema de valor inicial que andamos buscando sería una función y que depende de t y que está dada por 3/4 por el seno de 2t menos el coseno de 2t más la constante por e a la menos 2t más 3/4 e a la menos 2t. Ahí estamos. Entonces esta sería la solución al problema de valor inicial que andábamos buscando. Bueno, veamos si hay alguna pregunta de esta parte. Ya dejé de grabar la sesión, ¿verdad? Así que si tiene ahí preguntas, podríamos verlas en este momento. Déjenme en lo que